Bueno, el tema, bueno, son dos temas. Uno lo comenzamos ayer, el relativo a la decisión de la Corte, la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La iniciamos, no se conocía por completo el documento. Iniciamos la discusión parcial. Hoy viene Nacef Perdomo, abogado constitucionalista, a tratar el tema. Haremos también otros contactos de gente que está a favor y en contra. Y en la más tarde, ¿no?, ya terminado el programa, supimos de que el Procurador General de la República había solicitado apertura a juicio a la Suprema Corte de Justicia con acusación a Félix Bautista de prevaricación, lavado de activos, falsificación, sobre declaración jurada, otras violaciones a él y otras 5 personas, con solicitud de prisión, de medida de coerción, que fuese prisión preventiva. El Félix Bautista es senador. Los senadores van a prisión por delito flagrante, y cuando la Cámara no está sesionando, Félix ha dicho que está dispuesto a abandonar su inmunidad para enfrentar al procurador Domínguez Brito, que él dice que ya no le merece respeto y que actúa como un aspirante presidencial, como un político. Esto mientras en el Congreso había reacciones de legisladores del partido de gobierno. Estamos hablando de que el procesado es el secretario de organización, el tercer hombre del Partido de la Liberación Dominicana, y el anuncio del sometimiento lo hace un miembro del comité central de ese partido, que es el Procurador General de la República. El secretario general de la organización dijo que el comité, que su partido ha fallado, que deberían tomar una decisión, hablo de Reinaldo Pared, y que él debería abandonar temporalmente la organización. El juicio no fue tan tajante en la entrevista donde produjo la declaración, pero otros y el presidente del partido, Leonel Fernández, no se ha pronunciado, y es una situación muy difícil para un pronunciamiento, porque se dice que hay opiniones de que en la persecución al secretario de organización, Félix Bautista, y el de Finanzas, Víctor Díaz Rúa, sería una persecución de él, aunque específicamente en este caso no se plantea así. Entonces, para él, que es aspirante, que es presidente de partido, que le mandan a juicio a su mariscal de campo, es un cuadro muy incómodo, opinando ya el secretario general, que también es aspirante, que Bautista tendría que ser no es sancionado, la organización es separado, apartado despojado, sí, o suspendido de la inmunidad. No, es sí, del partido, del partido. Del partido, sí, puesto cesante, algo así. Entonces, es un cuadro muy difícil. Puesto a cesar en su función. Sí, es un cuadro muy difícil porque estamos hablando de 3 de los 4 principales hombres, con una opinión ya del secretario general, que también es aspirante. Pero esto llevado al comité político también es una gran dificultad, porque estamos hablando de que es una acusación al secretario de organización. Ya dije los roles de Fernández, pero en el caso de la figura más importante del país, el presidente Danilo Medina, que está en el comité político, se trata de su procurador, él es que él lo puso, él es que puede quitarlo, retirarlo. La invitación que se puede hacer al procurador al Senado solo podría concluir en una recomendación al Poder Ejecutivo de que lo quite, pero en definitiva es el presidente que lo quita, el que lo puso y lo puede quitar. Pero es una situación también incómoda, porque el quitarlo ahora sería tomar partido, se le vería
tomando partido, pero mucho más que eso, una parte del país podría interpretar de que se abandona la lucha por la corrupción o se beneficia a Félix Bautista y se abandona definitivamente la lucha contra la corrupción. O sea, cualquier decisión es muy difícil en el cuadro de liderazgo PLDista o llevado a ese organismo donde, repito, hay 5 aspirantes presidenciales, comenzando por el presidente de la organización. Tenemos en la línea telefónica a Aristides Victoria Yep, que es el senador de la provincia de María Trinidad Sánchez y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes a ti, Cristian, y a todo el elenco del Sol de la Tarde. ¿Cuál es su posición respecto de esta situación de Félix Bautista? Bueno, en la tarde de ayer, el senador de la provincia de Samaná, el doctor Pujal Nolasco, hizo una denuncia en la que involucra al magistrado Francisco Domínguez Brito en proselitismo político, violentando el magistrado Procurador General de la República, la Constitución de la República, la ley del Ministerio Público, el reglamento del Ministerio Público, en fin, disposiciones legales que le prohíben al Procurador General de la República incursionar en actividades políticas. Se presentaron las pruebas de que el magistrado Domínguez Brito está en proselitismo político, por lo que nosotros apoyamos y avalamos la posición del senador por la provincia de Samaná de que el magistrado Domínguez Brito está en proselitismo y que él tiene todo el derecho de aspirar a la presidencia de la República, pero no desde el puesto que ostenta. Senador, esa iniciativa es extensiva a otros altos funcionarios del gobierno que también han declarado propósitos presidencialistas actualmente, inclusive se le nota más activo que al propio Procurador General de la República. El tema es, a los demás funcionarios no se le prohíbe. Es un principio, hay un principio en la ley orgánica del Ministerio Público y en la Constitución que es la apoliticidad. A los demás funcionarios públicos no se le prohíbe. Senador, fue dado exclusivamente para el Procurador General de la República y los jueces y miembros de la judicatura y la magistratura. Pero por no ser Ministerio Público de carrera, sino una designación de quien es presidente en el momento, ¿se le aplicaría esa norma del Ministerio Público al ministro, al Procurador General de la República, o no sería solo válida para los miembros del Ministerio Público de carrera? No, es que el propio artículo 172 de la Constitución establece la incompatibilidad. Dice, el Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República. ¿Quién lo dirige? Él es que debe dar el ejemplo de la apoliticidad. Eso, yo honestamente en la exposición que hice en el Senado lamenté mucho y lo lamento que una persona como Francisco Domínguez Brito, que ha sido un luchador por la institucionalidad de la República Dominicana y por la independencia del Poder Judicial, haya caído en esas violaciones constitucionales. Senador, específicamente sobre el sometimiento por corrupción, lavado de activos, etcétera, a Félix Bautista, ¿qué opinión usted tiene? Eso es un tema que está en la justicia, y no es un tema nuevo, es la misma acusación que en el mes de marzo del año 2012, en el momento caliente de la campaña política electoral del año 2012, el PRD hizo esa acusación en contra del senador Félix Bautista. ¿Y quién salió a defender y a desmontar lo que se le llamó la respuesta a las 17 mentiras del PRD? Fue el comité político del PLD, en la voz de su secretario general,
el doctor Reinaldo Pared Pérez. Senador, ahora hay una diferencia de que hay una solicitud formal de apertura a juicio que espera la designación de un juez especial de la Suprema. O sea, ya está mandado a un tribunal el secretario de organización del PLD. O sea, ya esto tiene otras características. Lo que tiene que dilucidarse en la justicia. Y el senador Bautista ha dicho en la noche de ayer, y hoy lo reiteró, que él se despoja de su inmunidad y que quiere que le fijen juicio para él demostrar que él es inocente. Senador, ¿usted está consciente que la ley de función pública se le aplica a los demás funcionarios? Es decir, a los otros precandidatos del PLD que ocupan ministerios, se les aplica la ley de función pública, no el estatuto del Ministerio Público. ¿Ustedes van a continuar en el Senado esta labor tan importante de tratar que los funcionarios se apeguen a las leyes que le prohíben hacer proselitismo? Eso es posible, pero estamos ahora haciéndonos eco de la denuncia del senador Prim Pujals sobre el caso del magistrado Domínguez Brito. Y esa denuncia del senador Prim Pujals, que a su vez era el que encabezaba, supongo que ya no encabeza la comisión de investigación, porque si él está investigando a alguien y hace una acusación al acusador, creo que es problemático que continúe presidiéndola. Pero esta denuncia que es muy seria, que hace el senador Prim Pujals, no es casual. Es decir, ustedes sabían que venía la acusación a Félix Bautista. No, yo entiendo que la acusación en contra de Félix Bautista en la tardecita de ayer que se filtró a los medios de comunicación es una acción de respuesta del magistrado Procurador General de la República a la denuncia, a las evidencias que el senador Prim Pujals la tarde de ayer le dio a la Nación. A propósito de esas... Dame un segundo, Rebeca, para que no se me vaya el hilo en este punto. Pero usted no cree, senador, que es un poquito extraño que un expediente completo de acusación se prepare en cuestión de una hora. Es decir, que el Congreso, en el Senado se debaten estas acusaciones y una hora después entonces ya la Procuraduría hace el sometimiento y ya hoy al mediodía tiene sometido el expediente de 400 páginas, como que eso, como que es al revés, ¿no? O sea, que quizá podrían mucha gente pensar que había la sospecha de que esa acusación venía y entonces se decidió hacer en el Congreso para dar el golpe de efecto, hacerlo primero. Pero ya la acusación, eso no se fabrica en dos horas, ¿eh? La acusación siempre es posible cuando hay una investigación por parte del Ministerio Público. Lo más delicado en este caso no es, en cuanto al magistrado Domínguez Brito, la magnitud de la acusación contra el senador Félix Bautista. Lo delicado es las violaciones constitucionales y legales del magistrado Domínguez Brito en el ejercicio de sus funciones. Senador, ayer, más que una acusación, hubo una gran discusión en el Senado de la República sobre este punto. Y se puede interpretar que Bautista está reaccionando ante informaciones que tendría sobre lo que va a ser Domínguez Brito y exactamente lo contrario. Ahora, respecto a las fotos y el video presentado de una actividad proselitista en la provincia de Samaná, le repito que sé que fue una gran discusión y que no tenía elementos de rigor investigativo, pero ¿confirmaron ustedes dónde fue, a qué hora fue? Lo digo porque Domínguez Brito, aunque le estaría prohibido el proselitismo, es miembro del PLD, es dirigente político, aspira a la presidencia de la República. Se lo pregunto entonces porque esa reunión pudo haber sido muchos años atrás también, donde él también era PLDista. No, son reuniones recientes, tanto en Puerto Plata, en Moca, estuvo hace un mes y algo en mi provincia, en la provincia María Trinidad Sánchez, y ustedes pueden buscar en las redes sociales, en las páginas de Facebook de los fiscales de la zona, y ustedes ven fotos de los fiscales en proselitismo con gorra. ¿Tendrían ustedes en agenda también cuestionar a esos fiscales de manera directa, me refiero? Es que el hecho de involucrarse, él ha arrastrado a todos esos fiscales y ministerios públicos
A todos ellos están arrastrados, es que a ellos les está vedado participar en actividades políticas. Senador, aunque el senador Félix Bautista ya anunció su disposición de despojarse de la inmunidad que le da su posición de legislador de la República, ciertamente de manera institucional al Senado de la República también le corresponde tomar una decisión en este sentido. ¿Es usted partidario o no de que el Senado de la República decida por su cuenta despojar de la inmunidad al senador Félix Bautista para que él pueda actuar de manera libre y sin prejuicio en la justicia dominicana? Pero es que ya no es necesario eso, ya no es necesario porque él se ha despojado de ese privilegio que tienen los legisladores. Él lo ha hecho de manera voluntaria. Al menos lo anunció. Al menos anunció. Anunció que lo Él lo haría. anunció y lo reiteró en el día de hoy. Sí, pero no ha hecho nada. No lo ha hecho formal. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dijo que va, pero no ha Aristides ido. Victoria Ayer, No, lo que pasa senador es de la provincia de María Trinidad Sánchez. Cambio y fuera, Yolanda, Mario. Yolanda.